Muy buenos días, hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. En esta mañana estaremos trabajando el texto de Mateo, capítulo 26. Pero antes quiero enlazarme con mi hermano Freddy Reyes, que está por aquí, nuestro maestro de escuela bíblica, para que él les dé un saludo. Saludos, Freddy, buenos días, Dios te bendiga. Jesucristo ha resucitado. Esa es la noticia. Aleluya. Amén. Esa es la Aleluya. buena noticia del día de hoy. Esa es la noticia. Adoramos al Señor en esta mañana tan especial, tan importante y de tanta alegría en nuestros corazones por tener la oportunidad de reunirnos a través de las redes sociales y poder considerar la palabra del Señor en un tema que tenemos hoy. Interesante como esa de la mezcla entre amor y traición. Eso aparente contradicciones, pero hay una unión, ¿verdad? Que es la mezcla, como el amor es fundamento de todo. Amén. Sí, hoy es un día para toda la cristiandad importante porque es el día cuando celebramos, ¿verdad?, el triunfo de la vida, y es un día donde nosotros como pueblo nos unimos, ¿verdad?, para celebrar la victoria de Jesucristo. Y hoy, nuestra lección de hoy, Freddy, vamos a hacer un repaso bien importante de todas las cosas que fueron trascendidas con esta resurrección. Y yo creo que este repaso y este listado que tú nos traes en el día de hoy va a ser muy importante para que entendamos la magnificencia de este evento, eh, para la vida cristiana y para la vida también de la iglesia. Amén. Bien, la lección de hoy, ¿verdad? Como le decía, lleva por título Amor y Traición. Es el primer encuentro de nuestro nuevo material que comenzamos hoy. El texto, como se dijo anteriormente, se encuentra en Mateo 26, del 1 al 15 y del 20 al 25. Podemos hacer una oración para, para comenzar nuestra lección de hoy, nuestro encuentro bíblico presbiteriano. Oramos. Señor Dios, te adoramos en esta mañana y te bendecimos porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte, que venció tantos obstáculos, demostrando su amor para con cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana estamos presentándonos para que tú nos continúes alimentando nuestros corazones, nuestras mentes, que continúe, Señor, haciendo crecimiento en nuestro espíritu y que podamos, Señor, mediante las acciones, mediante nuestras conductas, poder adorarte, bendecirte y, Señor, ser felices en ti, movernos en ti, movernos, Señor, dándote gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a tener la lectura, hermano Richard. Por favor, si podemos leer esos versos. Claro que sí, vamos a buscarla por aquí, nuestra Biblia portátil. La lectura para hoy se encuentra en Mateo 26, y vamos a leer allí de los versos 1 al 15 y luego vamos a saltar del 20 al 25. Mateo 26 del 1 al 15 y luego del 20 al 25 voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El complot Amén. para prender a Jesús. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua,
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para prender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían que no sea durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer, llevaba un vaso de alabastro con perfume muy caro, que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, pero qué desperdicio es este. Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Verso 20 hasta el 25. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes, y cada uno comenzó a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Él le respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. Al decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le preguntó, tú lo has dicho. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos ahí, ¿verdad?, que Jesús, como hemos estado recordando en estos días, ha padecido tanto escarnio, agresión física, humillación. En esta ocasión tenemos a Jesús que es sometido a una experiencia bien dolorosa, muy dolorosa. Una de las experiencias, dice un psicólogo que no hay nada más doloroso para el alma que la traición. Así que eso precisamente es lo que en esta ocasión traemos como uno de los sufrimientos que tuvo también Jesús. O sea que él también se compadece de todos aquellos que han sido traicionados, que han tenido esa experiencia. A través de él también podemos entender esta experiencia dolorosa. La traición es una falta que una persona comete porque no cumple su palabra, porque no guarda la fidelidad debida. Es aquella falta que quebranta la lealtad o la fidelidad que debía guardarse hacia alguien o hacia algo. Consiste en renegar con una acción o con un dicho de un compromiso de lealtad. Es un delito también, desde el punto de vista legal, contra un deber público, como es la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares. Como sinónimo también de traición está la infidelidad, la deslealtad, la perfidia, felonía, alevosía, vileza.
El texto que tenemos hoy nos está llevando a 2 días, nos ubica 2 días antes de la celebración de la Pascua judía. Se acerca la entrega también del Hijo del Hombre para ser crucificado. Ya nosotros en las clases anteriores habíamos hablado de la entrada triunfal, triunfal de Jesús a Jerusalén, de purificar, y luego también de purificar el templo, como recuerdan que hablamos de que viró las mesas y sacó a los que compraban y a los que vendían, porque estaban haciendo de su casa de ladrones. Luego también de hacer sanaciones en ese mismo templo, también del fenómeno y de aquella señal que se manifiesta de la maldición de la higuera estéril, de sus enseñanzas en el templo sobre su autoridad y sobre el reino de Dios. Su discurso y sus acciones preocupaban a las autoridades religiosas, viéndolo como una amenaza a la supervivencia de las instituciones que ellos tenían. La esfera de poder en el campo religioso, como la vez pasada se planteaba, que era un gobierno paralelo, en este caso había unos elementos religiosos en los cuales el imperio romano no entraba y dejaba que fueran los judíos los que atendieran ese asunto. Pues en esa esfera de poder, donde había poder religioso, en vez de utilizarla como beneficiosa para el pueblo, era utilizada por los líderes judíos para el lucro personal. El templo era usado para el robo, el fraude y para oprimir al pueblo. Ante esta situación, pues lo que estamos viendo es que ante sentirse amenazado, el sistema empieza entonces a defenderse. ¿Y quiénes representan ese sistema? Pues lo representa el sumo sacerdote Caifás, lo representan los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos. Ahí realizan lo que se llama un complot. El complot no es nada tampoco legal, sino son acciones que son ilegales, hechas de manera oculta y que propenden a hacer daño. En este caso se reunieron para eliminar, ¿verdad? Para matar a Jesús mediante engaño, para tratar de capturarlo, pero que no fuera durante la fiesta, por una razón, para no hacer alboroto. ¿Por qué? Porque el pueblo reconocía a Jesús como un profeta de Dios, ¿verdad? Como un profeta. Eso lo podemos ver en Mateo 21, 46. No sé si en este punto, hermano Richard, tiene algo ahí que nos pueda... Sí. Ahí siempre mi profesor de Antiguo Testamento, el doctor Wade Eaton, nos hacía hincapié que en estos relatos siempre había que distinguir quiénes eran los judíos. Y tú lo has dicho muy bien. Estamos hablando que quienes estaban en el poder, los que estaban conectados al sistema religioso del templo y que también estaban conectados a la misma vez ¿verdad? Con lo que tiene que ver con el sistema de poder romano. ¿Por qué es bueno hacer esta aclaración? Porque históricamente se han desarrollado argumentos antisemitas en los cuales se argumenta que fueron todos los judíos los que crucificaron a Jesús o fueron los judíos los que mataron a Jesús. Y hay que hacer una aclaración en este punto de este relato que tú lo estás subrayando muy bien, que son las altas esferas del poder las que se están confabulando porque están Jesús como figura, Jesús con su mensaje está poniendo en riesgo un sistema de ganancias. Y cuando tú hablas de traición, estamos hablando de una traición en todos los niveles. Sin embargo, ellos no se ven a sí mismos
como que están traicionando ni al templo, ni están traicionando, ¿verdad?, al gobierno civil, como tú estabas planteando, a la patria, a la gente, sino que todas estas personas ven a Jesús como el chivo expiatorio, ¿verdad? Como la amenaza que se está levantando para ir en contra de este sistema. Y es bien importante entonces aclarar y separar lo que son los judíos en general como pueblo, ¿verdad? Como una raza, como una etnia, a lo que son estos grupos del poder, que están en el poder y que sí tienen la oportunidad de dejar libre a Jesús si lo quisieran hacer. Pero sabemos que no lo hacen, porque Jesús, obviamente, como ya tú lo has dicho muy bien, está en contra de un sistema donde hay unas ganancias deshonestas. Y Jesús destapa una olla de grillos, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Como decimos nosotros acá tradicionalmente, Jesús destapa esta olla de grillos, donde se pone manifiesto, ¿verdad? Es como las redes sociales que hoy día destapan tantas cosas y se forman estos escándalos, ¿verdad? Y este corre y corre en algunas esferas de poder porque tratando de esconder alguna información, vienen algunas personas y destapan, ¿verdad? Estas realidades que nos tienen escondidas o vedadas a la mayoría de las personas que estamos al otro lado. Bien, pues ahí nosotros podemos ver también que ese es un reclamo que Dios está haciendo y ya Jesús en los anteriores capítulos del texto que estamos viendo habla de la viña que se le había dado a los labradores malvados. Alguien que tenían un compromiso con Dios, con el dueño de esa viña, para poder, cuando viniera la vendimia, también poder darle la parte que le correspondía al dueño de la viña. Y mandó a reclamar eso, ese compromiso que había habido, ese fruto de esa viña, y mandó a unos y a unos los mataron, a otros los golpearon, y ahora estaba el hijo, como decía como dice en esa parábola. Y ahí entonces el sistema, ahí se dan cuenta que les va a quitar la viña, y dice, este es el dueño, pues por tanto vamos a matarlo. Y entonces nos quedamos con la viña. Y eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? En términos ya concretos. Así que, por un lado, está viendo, está el discurso de Jesús, está viendo una reacción de parte de las autoridades, como ya hablamos, lo que representan el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes y los ancianos de los judíos. Así que ahí se da también una situación particular que facilita ese complot, como dijo la lectura que se leyó ahora, decía esa confabulación de cosas, donde aparece Judas, el Iscariote, ofreciendo entregar a Jesús a los principales sacerdotes. Él va a los principales sacerdotes a preguntar y la pregunta mía es qué pudo haber motivado a Judas a hacer este tipo de oferta. Ya sabemos que habían unos que habían en Israel, ¿verdad? En Judea habían grupos que se oponían al poder romano. Y habían grupos también religiosos que esperaban que surgiera el Mesías, al igual que había ocurrido allá en Egipto con Faraón. Donde estaban bajo Faraón, apareció la figura de Moisés para liberarlo de ese poder y de esa esclavitud. Esas eran las dos vertientes. Jesús ahí posiblemente tratan de ubicarlo en una de las dos líneas, o por la corriente, como le dirían, de los nacionales,
de los judíos como tal, y aquellos que estaban esperando en la promesa de un Mesías que fuera a liberarlos de la opresión que sentían. Así que aparece eso y la pregunta que yo me hago, ¿qué motiva entonces a Judas para esta línea? Pues ciertamente estos discursos de Jesús, y estoy tratando de traer lo que nos trae el material bíblico hoy, ciertamente estos discursos de Jesús fueron preparando el ambiente para su muerte. Las autoridades religiosas de la época lo consideraban una amenaza a su autoridad. Y los grupos nacionalistas representados en Judas, eso es lo que queremos subrayar, no revelan en Jesús el deseo de eliminar la dominación romana. Jesús, en este sentido, no respondió a las demandas del liderato religioso de su tiempo, ni aceptó los reclamos de los grupos militares militantes de su generación. Su predicación del reino de Dios, en efecto, desafiaba tanto a los sectores religiosos como los del país, religiosos del país, como a los grupos políticos nacionales. El mensaje del reino de Dios no está confinado a la interpretación oficial de las autoridades religiosas, ni estaba cautivo en las demandas políticas de la época. El reino de Dios era la esperanza que el Señor predicaba para eliminar las causas del dolor y las angustias al pueblo. Yo creo que el Evangelio hoy también le ocurre algo similar, ¿no? Tratan de ubicarlo en corrientes políticas o en asuntos que son puramente terrenales. Yo creo que ahí cuando Jesús habla de mi reino no es de este mundo, pues habla donde todo el mundo choca, porque choca con estos principios porque va directamente a la naturaleza del ser humano, que es el pecado y la inclinación al mal. ¿Cómo se corrige ese ser humano para que pueda dar un servicio a Dios y pueda dar un servicio a sus semejantes? No sé si tengo algún comentario, hermano Richard. Sí, sobre el personaje de Judas. Lo primero que tenemos que decir es que Judas fue seleccionado, como todos los demás discípulos o apóstoles, para ser parte del círculo cercano de Jesús. Y es obvio, ¿verdad?, que aunque había más de 12 apóstoles, porque luego veremos en las Escrituras y en el Nuevo Testamento otras cantidades de apóstoles que se van añadiendo, este era el grupo cercano de Jesús. Ellos sí tenían acceso a Jesús directo. Y eso convierte a los 12 y en especial a Judas en una especie de eslabón débil. Y a mí me parece, ¿verdad?, que los sistemas de este mundo, y yo creo que ya nosotros hemos crecido lo suficiente y tenemos una capacidad crítica y analítica para darnos cuenta que los sistemas de este mundo, ¿verdad?, todos los tipos de sistemas ideológicos, políticos, económicos, van a buscar siempre eslabones frágiles, van a buscar siempre los elementos que se puedan utilizar, ¿verdad?, para identificar, ¿verdad?, por dónde pueden entrar a una organización tan cerrada como lo es la escuela de Jesús con sus 12 discípulos. Así que no es fácil entrar cuando el círculo es tan pequeño, a menos que se vaya tanteando, ¿verdad?, las debilidades del carácter de cada uno de ellos. Y yo no quiero redimir a Judas, pero quiero abogar a favor de él. Judas no es el único de los 12 que malinterpreta el plan trascendental del Padre con Jesucristo, su Hijo Jesús. O sea, allí vemos que casi todos los discípulos en algún momento pierden la dirección, inclusive uno de ellos, Jesús le llama y le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, que Judas, como muchos de los discípulos o apóstoles,
en momentos particulares del ministerio de Jesús, que duró aproximadamente, ¿verdad? Es lo que estimamos, unos 3 años de ministerio, fueron cayendo, ¿verdad? Y fueron develando sus fragilidades de carácter, y es precisamente allí donde Jesús va trabajando, ¿verdad? En el abordar del carácter. Así que yo me atrevería a decir que Judas no es el único que pudo haberse sentido tentado a vender a Jesús, pero fue quien, ¿verdad?, mordió el anzuelo en este lugar. Algunos dicen que Judas estaba allí como parte del plan perfecto del Señor, pero cuando miramos, ¿verdad?, la totalidad de los discípulos, vemos en todos ellos grandes fragilidades y grandes modos, ¿verdad?, de defectos en su carácter. Otro punto que quiero recalcar, además de que los 12 pudieron haber sido cualquiera de ellos los débiles, ¿verdad? Uno de los eslabones débiles, eh, tú acabas de mencionar algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cómo los poderes, en este caso, ¿verdad? Eh, de Herodes y de Roma, utilizan los discursos de Dios y el nombre de Dios, se apropian de esos discursos de los religiosos le interpretan al pueblo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Dónde es que está la sedición? ¿Dónde es que están los sediciosos, los traidores, los blasfemos? Y eso es bien interesante porque nosotros que conocemos la Escritura y somos bien celosos con la interpretación de la Biblia, aún en tiempos modernos vemos el nombre de Dios en labios de otros círculos que nos sorprenden, y en muchas ocasiones el nombre de Dios se ha utilizado para justificar guerras, se ha justificado para asesinar personas y así sucesivamente. Así que ese elemento también está en juego aquí, cuando los poderes políticos interpretan las escrituras por nosotros, y usan el nombre de Dios a favor de unas agendas particulares. Así que tenemos entonces la motivación de Judas, entonces teológica y políticamente puede caer, ¿verdad?, dentro de esas corrientes. Fíjense que yo estoy de acuerdo en que recuerden que él está viviendo en una cultura donde él nace y nace ya dentro de esas corrientes mentales. O sea, que eso está metido en el subconsciente de las personas, y para poder salirse de esas cadenas, pues necesita hacer una transformación, que es lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Eh, y es interesante ver entonces que Judas no es cualquier persona en términos en la razón de que es una persona que tiene una relación íntima con Jesús, porque él es discípulo, y discípulo es aquel que está aprendiendo a los pies del maestro. O sea, hay ahí una relación íntima, de una relación de confidencialidad, de lealtad. Y las lealtades pueden ser por escrito o pueden ser implícitas o explícitas. Y no había duda que Judas tenía eso, de tal manera que él era el tesorero del grupo, era la persona que recibía. Pero entonces, en adición a ese elemento exterior o mental, también hay una cuestión de carácter. Ya Judas tenía unas fisuras en su carácter, y era que ya anteriormente se había denunciado, y así lo dice Juan 12 en el verso 6, de que él era ladrón, porque sustraía, dice, de las monedas, del dinero de la bolsa del grupo. Y una de las cosas que hacía era ellos dar en esos tiempos, dar ayuda a los pobres. Pero él a la vez de ahí sacaba, y él defendía la cuestión de los pobres
no porque quisiera defender a los pobres, sino dice porque sacaba dinero de ahí. Así que ahí viene el otro elemento, ¿verdad? Ahí hay una transacción también que se da, donde se mencionan 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Y fíjense que ahí hay una transacción, y dentro de los elementos de lo que es una traición implica hacer un intercambio por un beneficio personal. Y ahí se da la situación. Lo otro es que Judas está consciente de lo que está haciendo. La traición, nosotros podemos cometer errores, el ser humano puede cometer errores, pero cuando hay intencionalidad, hay una conciencia de que lo que se está haciendo va a causar un daño. Pues entonces ahí se configura pues lo que es una traición, con todas sus características, y que no haya duda de que fue un desliz inconsciente. Así que también se da la situación de que esas 30 monedas de plata son el precio que Judas pone. Sin embargo, también tiene un mensaje también profético, donde ya también en Zacarías creo que habla del tema de... Y ese era el precio también de lo que era un esclavo. Cuando alguien mataba un esclavo, la ley lo que pedía era que se compensara con 30 ciclos o piezas de plata. O sea que Jesús, en ese caso, también reafirma su condición de esclavo. Dice que siendo Dios, bajó y se convirtió en ser humano y bajó hasta hasta el punto donde fuera esclavo, hasta ir a servir, el servicio más que nadie quería. Hasta ahí llegó el Señor. Así que la forma también de ver este mensaje, también de que se confirma que se vende como un objeto, porque el esclavo, eso es importante, no es una persona, el esclavo es una cosa, es un valor, y aquí se le pone un valor. Ahí vemos entonces el carácter de Judas, cómo le pone un precio a una relación importante, como él la reconoce, como le dice ella en un punto: seré yo maestro. Él establece esa conexión tan sagrada como es la relación con un maestro. O sea, dentro de lo que son los conceptos en la psicología, lo que estaba leyendo de esto es que la persona llega a un punto donde pierde sus principios también. La persona que traiciona pierde parte de su esencia. En ese caso está actuando contra algo que él había aceptado, que él lo tenía como correcto. Sin embargo, va en contra de eso, y eso va contra su propia esencia. Así que la primera víctima en una traición es el traidor también, porque pierde parte de su esencia, de su dignidad, ¿no? Tenemos algo ahí, Richard, no sé si en esa parte. Sí, es lo que hoy día en un tribunal se le describe cuando alguien actúa con premeditación y alevosía, ¿no? Es una manifestación de un acto, de un hecho que no se hace desde el desconocimiento, no es una acción accidental. Aquí se han sopesado el bien y el mal y se ha escogido uno de los dos caminos, y ese es el cargo de conciencia más grande que cae sobre la figura de Judas, que pudiendo objetar, ¿verdad?, a recibir el pago de la traición o el acceso, ¿verdad?, a información importante, de dónde estaría Jesús, a qué hora estaría Jesús, y después sabremos que ellos logran, ¿verdad?, acceder a esa información
que es privilegiada para los apóstoles a través de Judas. Así que Judas se convierte, ¿verdad?, de algún modo en un eslabón que se rompe, en un discípulo que cae por su propia ambición, ¿verdad?, material, y eso hace que pues caiga de rodillas y traicione aquello en lo que creía. Y otro punto que no podemos pasar por alto es que Jesús siempre va a ir a la vanguardia cuando se trata de defender a sus apóstoles. Si vemos en todo momento, Jesús no quiere que sus apóstoles se involucren en nada que pueda convertirse en un peligro para su vida, y esto incluye al mismo Judas. Así que Jesús no interrumpe, aun cuando sabe que Judas es el personaje que lo va a vender, que Judas es el personaje que aceptó las monedas de plata, y el relato de hoy es hasta, no sé qué palabra utilizar, si es trágico, ¿verdad? El hecho de que Jesús tiene conocimiento de lo que va a acontecerle y de lo que va a acontecer a través de la figura de Judas, pero no lo detiene. Y en este acto, ¿verdad? También lo está protegiendo, como después protegerá a sus apóstoles cuando lo van a apresar. Y Jesús dice, yo soy Jesús, ellos no tienen nada que ver, ¿verdad? Déjenlos ir a ellos. Así que Jesús hace como que extiende sus alas para proteger a sus apóstoles, y lo increíble de este acto de protección es que protege a Judas, porque si Jesús le dice a los otros 11 apóstoles, mira, Judas es el que me va a traicionar, el que me va a vender, yo estoy seguro que ellos hubiesen tomado acción. Y vemos que uno de los apóstoles, ¿verdad?, que está armado, toma acción en el momento del arresto. Así que lo que hace Jesús es una expresión que se nos hace bien difícil de entender, de lo que es el amor y protección de un maestro por sus discípulos. Amén. Sin embargo, fíjense que el relato de hoy como que hace una interrupción. Y es interesante porque la vida es eso, la vida no solamente, ¿verdad?, tiene unos aspectos dolorosos y de cosas que están escondidas, que se están haciendo cosas que no son buenas. También aparece un gesto de una mujer. Dice que estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, hay una mujer, para mí que es desconocida, en este caso en contraposición de Judas, que es conocido. Esta mujer no es conocida, por lo menos no se menciona el nombre, pero que capta un ambiente que es un ambiente tenso en Betania, y que estaba bien cerca de como unos 15 kilómetros de Jerusalén. Así que eso se expandía ya la situación tensa, y lo que estaba ocurriendo con Jesús. ¿Qué es lo que esa mujer capta? ¿Qué es lo que la lleva a hacer lo que hizo? Que con un perfume de alto precio, en un alabastro, era un envase de alabastro, derrama sobre Jesús ese perfume. Ese perfume donde la reacción de los apóstoles fue censurarla, porque era un precio alto. Creo que le pusieron un precio de 300 denarios. Imagínense que para alimentar los 5,000 allá hicieron un cálculo que eran 2,000, de 200 denarios. Aquí le dan 300, o sea que ese perfume era carísimo. Y lo que ocurre, ¿verdad?, es que Jesús le hace un reconocimiento, más bien que lo que está haciendo ella, posiblemente ella ni lo sabe, pero ella es movida por algo, ¿no? A poder ungirlo. Esa palabra ungir, como se utiliza hoy en la iglesia todavía, ¿verdad, hermano Richard?
Sí. ¿Verdad? Y mucha gente habla en las oraciones de unción y de todas estas cosas. Ese concepto de unción, Bueno, ¿cómo se entiende? viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la palabra ungir se utilizaba sobre todo cuando los profetas anunciaban que una persona era elegida como rey, por ejemplo. Se cogía un cuerno lleno de aceite y se vertía sobre la cabeza del elegido, de modo que ese aceite cubría por completo el cuerpo, ¿verdad? Como después describe la escritura, es como dice el salmista, es como aceite que baja por la barba de Aarón, es decir, todo ese aceite se derrama, ¿verdad? Como un signo de elección, de llamado, como un signo de estar separado para una función particular. Así que hoy día, ¿verdad? Ha tomado muchos matices y muchas personas han malinterpretado el concepto de unción, ¿verdad? Diciendo, pues, tal persona tiene unción, tal persona tiene unción, como diciendo que estas personas están unas por encima de las otras, pero el concepto de unción lo que verdaderamente representa es que ha sido separado para algo. En el caso particular de un pastor o pastora, pues esas personas han sido ungidas porque han sido separadas para el ministerio de la enseñanza de la Escritura, así como los diáconos con el servicio, los ancianos gobernantes con la administración de las cosas de la casa del Señor, y así sucesivamente se ungen las personas, se separan para, para unas razones particulares. Ahí en este caso particular, pues lo que se menciona es que Jesús afirma lo que va a ocurrir. Él dice que eso que está ocurriendo es que él está siendo preparado para su sepultura. O sea, que él sabía ya lo que ocurría. O sea, que él como en su naturaleza humana, yo me imagino que había una gran un sentimiento y una congoja en su corazón que podía percibirse. Ese perfume, los perfumes tienen algo particular que como que realzan también el espíritu de las personas, le da un poco de alegría. Posiblemente eso le causa al Señor de sentir ese perfume caro, ¿verdad? Y a la misma vez afirmar su decisión de poder hacer la misión que el Padre le había encomendado. Tenemos también el anuncio de la traición. Mientras están sentados en la mesa, Jesús comía junto a los 12 discípulos. Les anuncia que uno de los 12 discípulos le va a entregar. Y se produce una gran tristeza. Y tratan de saber quién es el que le entregará. Así que lo otro es que el que le entrega es un amigo muy allegado, en quien había depositado Jesús, había depositado su confianza. Eso lo podemos ver en Salmos capítulo 41, verso 9, y también Judas Iscariote es el tesorero, era una persona de confianza. En Zacarías 13 al 7 también se habla del pastor que es herido. Ese anuncio de traición me da aquí, como Mateo lo relata, da la impresión, a mí, ¿verdad? Me da la impresión de como que lo está haciendo público. Pero sí lo vemos, que alguien le pregunta y él lo que dice es que el que moja el pan en el plato, con él, ese es el que le va a entregar. O sea, que es una señal que fíjese que no tiene cuidado, incluso sabiendo que le va a entregar Judas, tiene cuidado de Judas. Aún en esas condiciones, trata de no denunciarlo delante del resto de los apóstoles, sino que mantiene el secreto y la
habla de esa manera que lo que se hace, que hace en una forma bien cautelosa y bien secreta. Entonces Jesús ahí, donde cuando Judas le dice, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo Jesús, tú lo has dicho. O sea que lo otro es la forma directa de Dios, del Señor, trabajar con los asuntos, no anda con rodeo, es en forma directa, o sea, y en ese momento, pues, Judas lo que hace es afirmar, en vez de arrepentirse de su acto, lo que hace es afirmarse para poder culminar la traición. Sí, él es quien tiene dentro del drama de esta pasión el trabajo más indeseable que nosotros podríamos ver si esto fuese una serie de televisión o una película de Hollywood. Este personaje nos pararía los vellos del cuerpo, nos asustaría del acto que está cometiendo, porque va en contra de todos los valores más puros, más sanos, de lo que es la amistad, el compromiso, la fidelidad. Y Judas queda atrapado en una dinámica, en una situación de la cual después no puede salir. Hay una frase que me llama la atención, y es la que dice, bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Correcto. Porque Jesús lo que afirma es que a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Yo no creo que sea un término como una amenaza, sino más bien lo que estamos hablando hoy. Una vez se cobra conciencia del acto, una conciencia ya cuando se está realizando ese plan perverso, lo que esa persona empieza a sentir en su corazón. De tal manera que su desenlace, ¿verdad? Es triste por el mismo dolor, y en eso se sustenta lo que estamos hablando, que la persona, el traidor en sí, es la primera víctima de la traición, por esos efectos de perder una esencia de su ser, de ir en contra de sus principios. Así que es una situación bien desagradable, bien difícil, pero esa es la circunstancia en que se da esto. Ahora, eso lo digo en términos del traidor, pero en términos de la humanidad de Jesús, yo creo que es una expresión también de un gran dolor, no de una amenaza o de una condena, sino del gran dolor que siente el que es traicionado. Aquella persona que recibe una traición, se le afloran un montón de sentimientos en su corazón, y abre profundas heridas. Unas profundas heridas que se pueden curar o pueden permanecer abiertas por mucho tiempo, o cargar con ese dolor. ¿Cómo Jesús manejó eso? Fíjense, Jesús lo que permite incluso que se siente a la mesa. Siempre el Señor está abierta su mesa a todo aquel que acude a Él. Aquel que le traicionaría, Él le permite estar ahí esa noche. Y le lava los pies como a los demás discípulos. Hace todos los actos que hace con los demás discípulos. Jesús no excluye a Judas de participar de estos actos de compasión y de enseñanza.
Un punto interesante, Freddy, es que algunos escritores todavía identifican a ese llamado discípulo amado. En el Evangelio de Juan, es Juan obviamente, pero no en todos los evangelios se expresa el nombre. Y para algunos exégetas o estudiosos de la Biblia, lo que haría sentido es que el discípulo amado haya sido Judas Iscariote, porque eso es lo que hace que esta trama sea en su máxima expresión una verdadera traición, ¿verdad? Y utilizando el ejemplo que tú estás planteando, no todas las traiciones a nosotros nos duelen, pero cuando viene de la gente más cercana a nosotros, los que han dicho que nos aman, los que nos han prometido estar con nosotros y nos abandonan, ahí es donde encarna el verdadero significado de lo que es la traición en la vida humana. En ese tiempo de manejo de ese dolor en el alma, como le llama el psicólogo que estaba leyendo, en ese manejo se requiere que haya un tiempo de reflexión, de entender las circunstancias, de no culparnos también de que si hicimos algo malo y nosotros, cuando fueron realmente actos de otra persona, hacer, o sea, requiere un tratamiento. Y al final, lo que recomiendan siempre es optar por el perdón. Y creo que eso es lo que es lo maravilloso de todo esto. Optar por el perdón no quiere decir aceptar las cosas y que las cosas vuelvan a ser como antes. Siempre hay una transformación de conductas porque ya hay un conocimiento un poco más allá de las personas. Pero el perdón al final viene siendo la recomendación adecuada, porque lo peor es funcionar a base de rencor. Jesús en este caso, no, el rencor no apareció, apareció el perdón, apareció la apertura a la persona, prevaleció el amor. Y por eso, ¿verdad? Voy al título que tiene, ¿verdad? La lección de hoy, que parece contradictorio, pero ahora ya podemos decir que así tiene sentido. Amor y traición, ¿verdad? Dentro de la traición, el amor prevalece también. El amor prevalece. Y creo que ahí es donde tiene que ir la sanación en todo este asunto de circunstancias donde esté la traición por el medio. Bien, así que lo podríamos decir entonces, y así voy a tratar de cerrarlo por mi parte, que la fuerza del amor es la que nos permite enfrentar las adversidades más agónicas de la vida con sobriedad, salud y esperanza. Teníamos un poema, ¿verdad, hermano Richie? Sí, sí, quiero compartir con los amigos y hermanos y hermanas que nos acompañan esta mañana. Saludamos por aquí a Telma, a Livia, a Doris, a Esther, a María Rivera, Dios te bendiga, María, y a todos los amigos y amigas que están con nosotros en este día. Y decirles que eso es lo que hace la celebración del día de hoy tan especial. Ustedes han escuchado todo lo que se fue superado en la mañana de la Pascua de la Resurrección. Cuando ustedes miran el telón de todo lo que Jesús vivió y enfrentó, saber que el amor al final triunfó es una noticia de esperanza, y esa es la resurrección. La resurrección es la expresión de amor más grande, porque se traga la muerte, se traga el pecado, y allí se traga también todas las malas intenciones de los planes humanos, y el plan de Dios triunfa. Julia Esquivel escribe un escrito, ¿verdad? Valga la redundancia, que titula Cuando llegue la hora, y lee de la siguiente manera. Cuando llegue la hora, cambiarás mi desierto en cascada.
Ungirás mi cabeza con aceite fresco. Y tu fuerza conquistará mi debilidad. Conducirás mis pies sobre tus huellas y caminaré por la senda angosta que conduce a tu casa. Tú me dirás cuándo y por dónde caminaré tu sendero, toda bañada de alegría. Mientras tanto te pido, Señor, que animes en lo íntimo de mi alma la fiesta de la vida, la de la tumba vacía, la de la cruz victoriosa. Que tu voz de jardinero abra cada mañana mi oído con la noticia siempre nueva. Ve y dile a mis hermanos que he vencido a la muerte y que hay lugar para todos allá donde se forja la patria nueva. Allá donde la tierra, el amor y la alegría no se compran ni se venden, donde el vino y la leche se comparten sin dinero y sin precio. Allá donde todos mis hermanos pequeñitos se sientan como príncipes en la mesa del Padre. Repítemelo fuertemente cada noche que has vencido al que confunde a este mundo. Dime que no importa cuán amarga sea la copa de la aflicción, para que cese ya de temblar el corazón, para que este desierto del frío desarrollo no congele la esperanza de estrechar tus manos junto al fuego que crece en la montaña. Tu pueblo es la montaña. Hazte fuerte dentro de mí, para que los mil pretextos con que el corazón quiere escapar a lo esencial no me hagan olvidar que en tu casa siempre hay vino y pan, y que en tu casa, Señor, es allí donde los humildes buscan la justicia, la que brillará en la patria nueva, la que ya nos ilumina con destellos de tu reino. Amén. 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 Mis hermanos, gracias por acompañarnos en este día de resurrección. Recuerden que ya hemos publicado una oración del Padre Nuestro en nuestra página. Por favor, no pase el día de hoy sin ver ese proyecto de toda nuestra congregación, a los muchos miembros de nuestra congregación. También está allí publicada la escuela de niños, escuela bíblica para niños, y el culto de resurrección del Presbiterio de San Juan, que también pueden verlo en un enlace aquí en la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Por lo pronto, la escuela bíblica continuará la semana próxima, el próximo domingo, así que seguimos. No sé si tenemos la lectura bíblica, Fred, de la semana próxima. Si no, pues la publicaremos después. Sí, la publicamos después que se me... Muy bien. Creo que la había apuntado, pero es sobre la institución de la comunión. Muy La bien. lección de la comunión y es en ese mismo capítulo, entiendo, el capítulo de Mateo, el 26, ahí donde se instituye la mesa del Señor. Pues muy bien, pues haremos lo propio para publicar entonces el texto con anticipación y que puedan tener el beneficio de poderla leer antes de estar aquí. Así que, mis hermanos, reciban un abrazo. Sí, gracias por acompañarnos. Richard, es Lucas 22, del 7 al 23. Ahí está, Lucas 22. San Juan, el libro del Evangelio según San Lucas 22, del 7 al 23. Y el título es la comunión. La comunión. Esa es entonces la lección de la semana próxima. Repito, Lucas 22, del 7 al 23. Es el texto de la semana que viene. Pueden leerlo durante esta semana. No se olviden de la noche de oración, todas las noches a las 9:05 de la noche, donde estamos teniendo también nuestro espacio de oración. La Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo sigue activa, sigue sirviendo a la comunidad. Denle share a estos videos y a estas experiencias para que otras personas, aunque no sean de nuestra iglesia, puedan participar y puedan disfrutar de este tiempo de reflexión, oración y crecimiento. Dios me los bendiga. Feliz domingo de Pascua. Cristo ha resucitado. Qué alegría sentimos en el corazón porque Él vive. Aleluya. Amén. Él ha resucitado. Aleluya. Amén. Que Dios los bendiga y la paz de Jesucristo sea con ustedes.